Este es un libro extraordinario de los árabes en América Latina, precisamente escrito por un árabe de origen venezolano, quien vino de Siria, tiene su familia en Venezuela, y es un recorrido por toda la inmigración árabe a nuestro continente. Prepara un libro nuevo, Samir Azrak Nakul, sobre los sirios en Venezuela. ¿Por qué esta iniciativa de carácter intelectual de aporte a la cultura venezolana? Sí, buenas tardes, embajador. Ha habido, he entendido, he percibido que existe como una especie de vacío, de falta de información, sobre todo en las nuevas generaciones, sobre aquellos individuos que originalmente llegaron de Arabia, de los países árabes e incluso de otros países europeos, y que tuvieron unas vivencias, tuvieron unas vivencias y vicisitudes muy interesantes, y que en este momento no he visto la disponibilidad de alguna documentación al respecto. Y es por eso que para el que esté interesado en este tipo de información, pues creí conveniente que era necesario desarrollar este texto. Esas primeras migraciones de árabes llegan ya con el siglo, ¿no? En 1900. Empezaron realmente la primera inmigraciones, llegaron por iniciativa de los gobiernos argentinos y chilenos, que a través de unos planes, unos programas de atracción de inmigrantes, sí. pero sobre todo inmigrantes europeos. Y dada la relación que existe y que siempre ha existido entre el Medio Oriente y Europa, pues la noticia llegó al Medio Oriente de la necesidad de inmigrantes en Argentina y en Chile. Brasil también tiene una gran comunidad. En Brasil, el Uruguay, Caribe, en el Cono Sur. Venezuela, ¿no? Sí, pero posteriormente, porque inicialmente, por allá por la segunda mitad del siglo XIX, la emigración tanto europea como del Medio Oriente y la inmigración fue hacia el cono sur latinoamericano, por aquello de que del principio alberdiano de Juan Bautista Alberdi, de presidente de Argentina, 1850 estamos hablando, gobernar es poblar, decía. Es cierto, y vienen muchos árabes. Por cierto, ahí viene el origen de que ustedes les digan turcos. Los turcos en Venezuela, que son árabes, que no son turcos, los llamaban turcos porque venían con el pasaporte del Imperio Otomano, ¿no? Porque el Imperio Otomano estuvo dominando la Gran Siria, lo que es hoy en día Siria, Líbano, Palestina, Israel, parte de Jordania, y esa es la Gran Siria, pero el Imperio Otomano dominaba toda esa región y hasta llegaba a la península arábiga. Entonces quien venía, venía con papeles del Imperio Otomano turco. Así es, y el que venía legalmente. Claro. Pero muchos tuvieron la necesidad de salir, de escaparse de esa situación de degradación, de esa situación apartados, porque claro, era un imperio otomano, sabemos cómo se manejan esos imperios, y los nativos, tanto de Siria como Líbano, como Palestina, como los países árabes, etcétera, estaban como degradados. De hecho, en la Primera Guerra Mundial, con el fin del Imperio Otomano, se reparte en influencia Francia e Inglaterra y ponen fronteras artificiales, ¿no? Sí, que definitivamente quedaron como países independientes. Usted en 1918, que fue cuando terminó la Primera Guerra Mundial, se establece o se reintenta otra vez cristalizar aquel pacto, aquel tratado secreto que fue hecho en 1916 entre los británicos y los franceses. Claro. El famoso tratado Sykes-Picot, claro. El Sykes de Inglaterra, de Gran Bretaña, y Picot de Francia. Ahí había un reparto ya de influencia. En el cual se establecía que tanto ese territorio de lo que era la Gran Siria, que era una unidad, tenía que dividirse o se iba a dividir, y lo que es hoy día Líbano y Siria iba a quedar como colonia francesa, y Palestina y parte de Jordania iba a quedar como el mandato británico. Claro, ahí también eso quedó
Hay la promesa de los británicos, la declaración Balfour, de un hogar para los judíos y una posibilidad después de un Estado palestino y uno israelí, que ha sido un conflicto permanente en el Medio Oriente. Desde su inicio. Hay que resolverlo tarde o temprano, ¿no? Yo creo que algún día tiene que resolverse. Son dos estados independientes y soberanos. Sí, exactamente. Ahora, Pero eso perduró desde el 1918 hasta 1945, claro, que fue cuando, o alrededor de 45, que fue cuando el Líbano en el 43 obtiene la independencia y fue el último militar francés salió en el 46. En Siria igualmente, el 46 termina de lograrse, cristalizarse la independencia. Jordania, el reino hachemita de Transjordania en el 46, sí, y luego el reino hachemita de Jordania en 1951. Esa migración es la que viene fundamentalmente de América Latina y a Venezuela a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Pero es que esa inmigración fue la superior, que fue la segunda etapa desde 1920 hasta 1945, debido a que ya se sentía, o sea, el nativo, el sirio, no se sentía muy bien ni físicamente, económicamente, espiritualmente, materialmente, y entonces hubo gran cantidad de desplazamiento de los sirios hacia todos, especialmente también a Latinoamérica. Además, en Venezuela había una actitud de recibir cualquier extranjero, italiano, portugués, alemán y sobre todo árabe, sí, y había posibilidades de trabajo, riqueza nacional, empezando con el petróleo, ¿no? Con Venezuela se presentan situaciones ligeramente diferentes con respecto al resto de Latinoamérica, que en esta etapa del 20 al 45 y luego del 45 hasta el 70, hasta el año 70, hay mucha mayor inmigración en Venezuela que en el resto de Latinoamérica. De hecho, hay casos como el caso de Argentina, donde un presidente fue sirio, Saúl Menem. O también el caso de Colombia, Julio César Torbay, Ayala. Hay muchos políticos latinoamericanos. Hay muchos políticos. En Venezuela, en el siglo XX, no hubo muchos políticos. Podríamos mencionar que quien resaltó más en la política en el siglo XX fue el señor Jorge Dager, que llegó a ser por allá por el año 69 el presidente de la Asamblea Nacional. Sí, después fue embajador de Venezuela en Chile, por cierto. Fue embajador también, pero... Ahora, ¿usted cómo hace la investigación? ¿Cómo empieza para la parte de investigar en América Latina la presencia árabe? En América Latina, el primer medio siglo del siglo XX, hasta los años 50, prácticamente hasta los años 40 sobre todo, no ha habido gran cantidad de información sobre las inmigraciones. Sin embargo, pues sí se ven, debido a relatos y a tradiciones que existen, pues se observan las cantidades de personas, la cantidad de las estadísticas surgen después de la década de los 40, de los 50, etc. Aquí en Venezuela, lo que les puedo mencionar es que en la actualidad hay alrededor de, casi llega al 1.000.000 de personas, entre 800.000 y 1.000.000 árabes procedentes de los países árabes y sus descendientes. Sobre eso vamos a hablar más adelante en el siguiente segmento del nuevo libro suyo, que es sobre la presencia siria en Venezuela y en general la presencia árabe en Venezuela, que son casi 1.000.000 de descendientes árabes. Ya regresamos.